Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Nos hemos puesto en la presencia de Dios en este día domingo 6 de agosto, en el que 1,5 millones de jóvenes en Lisboa, junto al Papa Francisco, están celebrando este domingo la misa de clausura de la Jornada Mundial de la Juventud, después de unos cuantos días de catequesis por parte de los obispos, de jóvenes entusiasmados también con esa manifestación de fe que son estas jornadas, que como recordarás empezó hace ya unos años Juan Pablo II, y que entonces miles de jóvenes que ahora somos más adultos pues nos marcó muchísimo. Esas jornadas nos marcaron muchísimo porque fueron como pues el conocimiento más profundo de nuestra fe por una parte, y también la manifestación entonces y a través de los años, pues eso, ¿no? 90 y tantos, con Juan Pablo II y antes incluso, pues de lo que era pues evidentemente nuestra fe también manifestada a través de esas manifestaciones propias de la gente joven, ¿no? Que bueno, siempre son común. Puedo decir que asistir a una jornada mundial de la juventud, yo he podido asistir a varias, es un subidón, que suele decir en plan con términos más bien de coloquiales, y porque te das cuenta, ¿no?, de que no es, primero, entre otras cosas, que estás con el Papa. Eso es lo primero. Yo recuerdo la de Santiago de Compostela, la de Colonia, la de Roma, la de Madrid, la de alguna otra más, ¿no? Estás con el Papa, ¿no? Eso es lo primero. Y después que te das cuenta que no estás solo, que hay cientos y cientos de jóvenes que como tú piensan lo mismo y quieren amar al Señor y quieren servirle, y además de que son momentos en los que el Espíritu Santo insufla mucho y hay pues eso, vocaciones, y el Señor se sirve también de esos encuentros. Bueno, pues lo encomendamos. Y hoy además lo hacemos en este día en el que la Iglesia recuerda la transfiguración del Señor. Así leemos en el texto de la misa de hoy. Jesús tomó consigo a Pedro y a Santiago y a su hermano Juan, y subió con ellos aparte de un monte alto. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. De repente se les aparecieron Moisés y Elías, conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco, escuchadlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó a ellos y tocándolos les dijo: Levantaos, no temáis. Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó: No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Hasta aquí, como te digo, el Evangelio de hoy, de la misa de este domingo, que es de San Mateo. El relato, pues casi podríamos decir que te lo sabes de memoria, pero que indica y manifiesta muchas cosas, ¿no? Siempre el contemplar en esto, por ejemplo, la vida contemplativa, ¿eh? La vida contemplativa, estamos junto a Jesús, contemplamos a Jesús de tal manera, en su gloria además, de tal manera que se está a gusto. Qué gusto estoy contigo en la oración, Señor, le podemos decir.
Ojalá que sea así, que desde luego no estamos en el Tabor todo el día. Nos encontramos muchas veces con el Calvario, lógicamente. Pero que cuando hacemos oración y nos metemos en esa vida contemplativa, de querer, de buscar a Jesús, de mirarle, de contemplarle en su divinidad y en su gloria, pues, o cuando simplemente nos dirigimos a Él porque le contemplamos en el sagrario o en la naturaleza, ¿no? En el sentido de ver la maravilla que es la creación y Dios como creador, o cuando le contemplamos en las demás personas, en la belleza del alma, especialmente cuando el alma es perdonada y redime sus pecados, cuando le contemplamos así al Señor, y se nos hace más sencillo, ¿no? Pues entender que el alma está feliz y a gusto cuando tiene a Dios y cuando ha rechazado el pecado. Por eso entendemos que el pecado nos afea, produce en nuestra alma una mancha, ¿no? Que no nos deja contemplar con claridad a Dios. Así es, no nos deja contemplar con claridad a Dios. Por eso, cuando yo contemplo a Jesús, como te digo, en la oración, en el sagrario, por ejemplo, qué gusto estoy contigo, Señor. Qué gusto estoy contigo. Por eso te pido, Señor, humildemente, la luz y la fuerza de tu Espíritu Santo, esa nube que aparece en el monte de Tabor, que pueden transfigurar esta oración en un auténtico momento de contemplación. Pidámosle al Señor esto, como aquellos apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, que tuvieron una experiencia de la presencia de Dios muy fuerte en la oración, en la contemplación de ese misterio. Mirad, se ha cumplido con este evangelio, con este relato, se puede decir que es el cumplimiento de la revelación. Junto a Jesús aparecen Moisés y Elías. ¿Qué es lo que representan? La ley, Moisés, y los profetas. Elías es uno de los profetas por antonomasia. Y anuncian la salida del Señor, es decir, su muerte, su pasión, muerte y resurrección. Y significan también su presencia, que todo termina y comienza en Jesús, en su pasión y en su gloria, en su resurrección. En medio de esa teofanía, donde Dios se manifiesta uno y trino, Dios Padre en la voz, Dios Hijo está allí presente y el Espíritu Santo en la nube que los cubre, se oye una voz terrible en el sentido que los apóstoles se llenan de miedo. Es la voz del Padre. Y en esa voz llena de bondad revela que ese es su Hijo. Este es mi Hijo. Escuchadle. Mi Hijo amado, dice. Mi Hijo amado. Escuchadlo. Ese es el mandato que el Señor nos da, que Dios nos da. Que escuchemos a Jesús. Escuchadlo. Él es el Salvador. Hoy celebramos esa fiesta, precisamente. Las personas que se llaman Salvador celebrarán, ¿no? Él es el Salvador. Seguidlo. Escuchar a Jesús, de hecho, comporta asumir la lógica de su ministerio pascual. Es decir, ponerse en camino con Él. Hacer de la propia existencia un don de amor a los demás. Una dócil obediencia con la voluntad de Dios. Y una actitud
de separación de las cosas terrenales, mundanas, y una actitud de libertad interior. Es decir, somos dóciles a su voluntad. Escuchar al Señor, seguirle. ¿Qué significa eso? Además de lo que vamos hablando ya. Pues mira, significa dar la vida. Significa perder la propia vida. Es decir, darla con generosidad para la salvación, para que nos reencontremos en la felicidad eterna. Seguir a Jesús significa seguir sus pasos. Y sus pasos acaban en el cielo, pero pasan por la cruz. Sus pasos acaban en la gloria, pero pasan por el rechazo, la traición, el dolor, el sufrimiento y por supuesto la alegría en la tierra, pero también por eso. Seguirlo significa entregarse de verdad, del todo. Pero además, y esto no quiero que lo olvides, ese camino de Jesús siempre nos lleva a la felicidad. Seguir al Señor, por mucho que nos cueste, aunque tengamos que subir no muchos tabores, sino muchos calvarios, nos lleva siempre a la felicidad. Habrá en medio una cruz, unas pruebas, pero al final nos lleva siempre a la felicidad. Jesús no nos engaña. Nos prometió la felicidad y nos la dará si seguimos su camino. Pero hay que seguirlo, Hay que seguirlo. Contemplando este misterio de la transfiguración del Señor, contemplando este misterio, uno se da cuenta, pero también por otra parte, que en la vida del Señor no solo hubo una transfiguración, sino que hubo más revelaciones. O, si queréis, dicho de otra manera, hubo más también manifestaciones de su divinidad, donde se ve con más claridad que Jesús es Dios. Por ejemplo, por recordar algún momento, el nacimiento que es anunciado a los pastores. Gloria a Dios en el cielo y paz a los hombres de buena voluntad. Y les anuncia que ha nacido el Mesías. Y que lo encontrarán en un pesebre envuelto en pañales. Manifestación de su divinidad. La voz que clama a salir del agua después del bautismo que Juan imparte a Jesús. El Espíritu Santo y la voz. Este es mi Hijo amado. La misma que en la transfiguración. Jesús entra en Jerusalén y es proclamado Rey y Mesías. Y especialmente su muerte, sí, en la cruz, pero por supuesto su resurrección y ascensión a los cielos. Y no me quiero olvidar, evidentemente, los milagros, que son manifestación y signo de credibilidad de que Jesús es Dios. Son de alguna manera esas epifanías, manifestaciones de que Jesús es Dios. ¿Quién puede perdonar los pecados sino Dios? Me dice aquellos incrédulos. Pues para que veáis que yo, que tengo poder sobre eso, le digo, a ti te lo digo, levántate y anda. Impedido durante años. Señor, no tengo a quien me meta en la piscina. Coge tu camilla y vete. 38 años. Toda la vida con unos flujos de sangre, que había perdido la herencia, había perdido el dinero, los médicos, nada. Toca la orla del vestido del Señor y sale la fuerza de la divinidad que la cura.
Pero ¿cuáles son las transfiguraciones de Cristo ahora? Mira, hay una que se vive, que se cumple todos los días. La consagración del pan y del vino en su cuerpo y en su sangre, que llamamos en teología transustanciación. Y esta es una manifestación de su divinidad también, que se da hoy en nuestros días, evidentemente. Allí, es verdad, no están presentes ni Elías ni Moisés, sino la Trinidad Santísima, que nos da la certeza, por otra parte, de estar presenciando un acto misterioso y milagroso a la vez. Cristo, y hoy podemos pensarlo, nos invita a verle en la Eucaristía, y nos invita a verle en la Eucaristía con ojos de fe. Y decirle también, como Pedro, cuando tú asistas, participes en la Santa Misa, y veas que después de esas palabras, que son claves, esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre, allí está Jesús. Y decirle como Pedro, Señor, qué bien se está aquí contigo. Yo sé que tú me estás esperando para que te encuentre, para que te ame. Yo sé, Señor, que tú estás aquí y que te transfiguras y te haces más asequible, más fácil de poder contemplarte, más fácil de que tú, Señor, a través de esa divinidad, a través de tu transfiguración, me lleves a la divinidad y me metas, si yo me dejo, en tu vida interior, en tu vida trinitaria, y pueda participar también divine nature consortes, dice San Pedro, partícipes de su naturaleza divina, pueda participar, Señor, de los dones que tú me das. Pedro, Santiago y Juan vieron a Jesús con una luz diferente. Habían creído quizás hasta entonces haberlo conocido totalmente, pero de repente se les presenta de una manera distinta, con esa luz que es la luz gloriosa que decimos en la vigilia pascual. Luz gloriosa. Otros días leíamos en la lectura de la misa, o lo leía yo, no sé, si en la lectura de la misa sí, el pueblo judío camino por el desierto, camino de la tierra prometida. Moisés. Leíamos el relato de las tablas de la ley. Los días que Moisés pasa en el monte Horeb para recibir de Dios las tablas de la ley, los mandamientos. La ley, por definición, divina para los hombres. O la concreción de esa ley divina o ley eterna también en los hombres. Pero el pueblo, cansado de esperar a Moisés, se hace un becerro de oro para darle culto. Claro, Moisés se coge tal enfado que tira las tablas de la ley y las rompe. Y Moisés, cuando subía a estar con Dios, y hablar con él, era tal la intensidad de su oración y la visión divina que dice la Sagrada Escritura que se le iluminaba la cara. Es como un simbolismo, ¿no? Yo pienso, de la participación de la divinidad. En los iconos bizantinos y rusos verás que cuando aparece la divinidad, el fondo es siempre dorado, porque refleja esa belleza de Dios que no puedo mirar porque refleja en mis ojos. Moisés puede mirar a Dios, hablaba con él de cara a cara, pero sus ojos, su rostro queda iluminado.
De hecho, se pone un velo por delante. Un velo que le deja ver, pero que de alguna manera atenúa esa luz que sale de su rostro. El rostro de Dios está iluminado. Ilumine su rostro sobre nosotros, dice un texto de una bendición. Es decir, nos mire. Mírame, Señor. Mira mi vida. Mira mis faltas. Mira mis miserias. Mira mis pecados. Mira mis desobediencias. Mira mi sensualidad, mi pereza. Cúrame, Señor. Cúrame. Quiero ver tu rostro. Quiero que mi alma quede con tu luz limpia y no volver a pecar más. Claro, esa luz de Dios purifica, ilumina, quema. Nos hace ver y encontrar que mirar a Dios y amarle vale la pena por encima de todo lo que nosotros nos pueda apetecer humanamente hablando. Por eso se lo pido, Señor, por ti y para mí. Cúrame, Señor, mi alma. Cura mi alma. Ilumínala con tu luz. Hazme ver, Señor, la belleza de tu rostro y que esa belleza también se comunique en mi alma y pueda amarte eternamente, como tú deseas ser amado. Dios nos invita, por tanto, a ti y a mí, a una transfiguración para hacer de un modo nuevo y más visible aquello que nos configura como sus hijos. Y ese amor que estamos invitados a dar se medida y recibir del otro. No nos podemos quedar siempre en el tabor. Existe ese peligro, esa tentación. Es decir, en una comodidad, en lo seguro. El Señor les invita, cuando termina el relato, es decir, vamos para abajo. No habláis de esto hasta la resurrección. Habéis visto la gloria de Dios. Habéis sentido la belleza de Dios. Habéis deseado estar siempre con Él. Ahora toca estar con Él en lo ordinario, en lo de cada día. Vamos a la tierra, bajemos. Atrévete, sal, da. Que esa transformación que tú has sentido en tu alma al contemplar la divinidad en el Tabor se manifieste también en tu vida y puedan decir de ti, quien te conoce, quien te ve, este ama a Jesucristo, este está cerca de Dios, este tiene el corazón lleno de Dios, que pueda decirlo. Y por tanto que haya una transformación completa. Y eso, querido amigo, querida amiga, no se produce desde estando en tu casa solo, es decir, sin salir de tu comodidad. Se produce esa transformación, esa transfiguración en la lucha diaria, en la entrega comprometida, en el rechazo de la tentación y del pecado, en la humildad de manifestarse y de considerarse pecador y por tanto tener que pedir perdón. Se nota en que cuando consuelas a quien sufre, cuando trabajas bien, cuando amas a los que está a tu lado, cuando, aunque no puedas más, sirvas a los demás. El alma se transfigura, cambia por la gracia, por la visión divina, y cambia cuando nosotros le dejamos al Señor que entre en nuestra alma. Que lo hagamos así. Y sobre todo, que lo pensemos desde este punto de vista que nos da tantas luces, que nos hace comprender de una manera tan bonita, ¿no?, lo que significa estar con Jesús. Estar con Jesús. Eso es siempre
un regalo, un regalo. Los santos han entendido esto perfectamente, porque se han dado cuenta de que estar con Jesús era su gloria, su vida, su felicidad. Nuestra Madre Santa María, que tuvo en su seno a Jesús, que compartió con él años de vida, que le siguió, que estuvo presente en la cruz y en su resurrección, nos enseña también cómo hemos de participar de su gloria. El Señor y la Virgen me enseñan y me invitan a subir al monte alto de la oración, porque desde allí puedo comprender la grandeza de Dios y convertirme de verdad en eso, en ser discípulo y misionero. Terminamos nuestra oración ya, esta mañana, pues como te he dicho hace un momento, invocando a la Virgen María, pensando además, pues, que ella que es la estrella de la evangelización, y que ella es, en ese sentido también, los clásicos, la ascética la han visto como la luna, hermosa como la luna, iluminada, llena, que refleja la luz de Dios. Hay una comparación allí bien bonita, que nos habla de la Virgen así, como un reflejo de Dios. Ella, al fin y al cabo, lo que quiere es enseñar la luz de Dios. Ella no deja de repetirnos como en Caná: haced lo que os diga. Ella no deja de invitarnos a la entrega cuando escuchamos una y otra vez sus palabras: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí. Ella me está enseñando que este camino de la contrición, de la humildad, perdón, de la humildad, de la entrega, es el camino de la felicidad, porque nos transfigura, nos hace ser otros Cristos, el mismo Cristo, decía San José María. Y eso es una maravilla. Ella me abre el camino del cielo, me enseña cuál es el camino más directo para llegar a Dios. Ella me invita también a la contrición, a pedir perdón, porque lo necesito. Porque no puedo vivir, Señor, sin tu perdón. Porque si no, no será luz que refleje tu rostro de tu vida. María me enseña a estar cerca del Señor siempre, a quererle con toda mi alma y a entender que este camino de conversión es el camino de la felicidad. Este camino de transfiguración es el camino derecho hasta el cielo. Ponemos a nuestra Madre Santa María como intercesora de todas estas ideas, de este día. Y te animo también, por otra parte, a que pues encomendemos mucho hoy al Santo Padre. Estemos muy unidos a Él, de toda esa gente que ahora tendrá que regresar desde allí, pues y nos contarán lo que han vivido junto al Papa. Se lo pedimos todo esto a nuestra Madre Santa María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.